Con ustedes, un conversatorio con los candidatos presidenciales 2022. Estamos presentando Foro Anual de la Industria ACIMED 2021, auspiciado por Los Héroes, vivir con ganas. ASA Acero Sostenible, el mayor productor de acero reciclado en Chile. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. SINTAC, simplificamos tu mundo. OTEC ACIMED, capacitando para crecer. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Indura, Grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldaduras. ACIMED Asesorías, apoyamos tu gestión. South Metals, Cap Acero, siempre con Chile. Y tal como les habíamos comentado, estamos de regreso aquí en el Foro Anual de la Industria 2021, 22ª versión. Y se lo habíamos dicho, el conversatorio que tenemos con 4 candidatos a la presidencia de la República. Los saludamos de inmediato. José Antonio Kast, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias Boric, a ustedes. Muchas gracias por estar también. Marcos Enrique Molinami, muchas gracias por estar acá. Sebastián Sichel, muchísimas gracias también por acompañarnos en este conversatorio. Les explico la dinámica. Ustedes nos ven sin mascarilla, todos nos tuvimos que hacer un PCR, por eso estamos bajo estas condiciones y la gente que está con estudio así también cumple con todas las medidas sanitarias dentro de este estudio. Vamos a comentarles la dinámica. Primero vamos a partir con el tema innovación. Va a ser innovación y mercado, las dos temáticas a tratar dentro de este conversatorio. Primero seré yo quien haga una pregunta a cada candidato, posteriormente a ellos nuestros panelistas, Gonzalo Sangüesa y Annette von Welsford desde Alemania y también el presidente de ACIMED, Dante Arregoni, van a hacer una contrapregunta a los candidatos. Y en un tercer bloque vamos a tener la oportunidad también de conocer preguntas que hemos seleccionado desde los trabajadores, desde actores de la industria para que los candidatos puedan responder a aquellas inquietudes. Les recordamos a los candidatos, y ahí está el cronómetro, que hay 2 minutos para poder desarrollar sus respuestas en pro del tiempo. La dinámica, sabemos además que en estos tiempos las agendas son bastante ocupadas, que tienen compromisos, así que en pro de eso vamos a tratar de respetar los tiempos correspondientes y asignados. Partimos entonces con el primer tema, innovación. La pregunta va dirigida a José Antonio Kast. ¿Cuál es su evaluación a nivel de inversión en I+D que tiene nuestro país y que, ya lo veíamos en las estadísticas, 0,4% puntos porcentuales del PIB en comparación a los países de la OCDE, muy bajo? ¿Su gobierno potencial gobierno contempla aumentar este financiamiento? Bueno, se agradece que hable ya de mi gobierno. Potencial gobierno, candidato. Muy bien. Y sí lo contempla. Y lo contemplaba ya hace 4 años, cuando estuvimos en algunos debates con algunos de los presentes. Era el mismo monto, es decir, no avanzamos nada. Y para poder avanzar y aumentar esto, no podemos decir que vamos a llegar en 4 años al PIB de la OCDE, que es, como usted decía, 2,4, si estamos en el 0,4, pero al menos triplicarlo, llegar a 1,2. Y 1,2 implica un gasto equivalente a un mes de IFE. Entonces, si el Estado ha podido destinar para temas sociales, de emergencia, cerca de $3.000 millones al mes, es insostenible que se gaste hoy día $1.500 millones al año. Y esto pasa por analizar lo que ha pasado con la ley que fomenta el I+D. No se ha utilizado, hay un beneficio importante tributario, pero cuando no hay certezas y cuando hay exceso de regulaciones y cuando hay solo trabas para las personas que quieren invertir,
eso se debe modificar. En algún momento, en el pasado, se instauró una oficina que se llamaba GPS, que era para facilitarle los trámites a los inversores, y eso fracasó. Aquí se requiere carácter, voluntad para modificar una cantidad de burocracia gigantesca que impide que las empresas más grandes que tienen los recursos puedan invertir en capital de riesgo. Hoy día se habla mucho de que el Estado tiene que hacer esto, lo otro. El Estado lo que tiene que hacer es eliminar burocracia, eliminar regulaciones, bajar los impuestos y darle las facilidades a las industrias, a las empresas, para que puedan invertir. Se habla siempre de I+D y ustedes han instalado un nuevo concepto que es el I+M, innovación y mercado. Va a haber más innovación en la medida que haya mejor y más mercado. Muchas gracias, candidato. Señor Enríquez Ominami, veíamos las diferencias que hay en cuanto, por ejemplo, a acceder a financiamiento entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. ¿Qué medidas concretas se deberían ejecutar para focalizar este financiamiento, facilitar a acceder a este tipo de recursos a empresas de menores tamaños? Primero, buenos días a todas y a los contendores y al debate, felicitarlos por organizar esto. Yo diría primero lo siguiente, lo decía bien la minuta que entregaba, no sé si es pública, esta idea que es re importante, que aquí el grueso de las ventas de Chile está concentrado en las empresas que facturan, venden más de $1.000 millones, que generan, lo que chequeábamos antes, el 3% de la pega en Chile. Y por tanto, todo este desafío de incorporar más empresas, más iniciativas, requerir primero de un gran Estado. Y esta es la discusión que estamos viendo hoy día en Chile, que quedó claro después del COVID frente a tanta incerteza, pandemia mediante, un drama latinoamericano, en el barrio más golpeado del mundo. Somos apenas el 8% del mundo y aportamos el 30% de las muertes. ¿Quién te da certeza? ¿El mercado? No te la da. Te la va a dar el Estado, que va a ser el gran brazo, el gran protector y el que deberá generar primero, a través de su herramienta, créditos blandos, directo. Capital de riesgo, permitir el error. Yo tengo una pyme y conozco bien la gimnasia bancaria. Hacerle fácil la vida para crear empresas, cosa que Piñera propuso, cumplió a medias, y para crear también la sostenibilidad de las empresas de riesgo. Apple no sería pensable en Chile porque sería torturado, martirizado al demente que se le ocurriera crear Apple. Aquí sería tratado de demente, de ladrón. Hay que confiar. Yo digo medidas concretas a partir de una visión. Hoy día se requiere un Estado más grande. Vía deuda pública, creo que José Antonio dice algo que yo comparto. La pregunta es cómo. Y aquí la discusión es qué hacemos con las plata. ¿Quién se endeuda? Las empresas, créditos blandos, y un Estado que se endeude con deuda pública, justamente deuda sana, para generar más innovación, más competencia y regulaciones muy duras. Eso significa que el mercado es una estupenda herramienta, pero el brazo es el Estado. Señor Sichel, la pregunta, si usted va enfocada en el ecosistema para generar innovación, vemos recientemente como, por ejemplo, los centros de investigación se van porque no tienen financiamiento, porque están faltos de recursos, lo que eso atenta, obviamente, contra la innovación también. ¿Cómo se crea un ambiente, un ecosistema para generar innovación? Bueno, primero, gracias por la invitación. No sé si es segunda o tercera vez que me invitan al Foro ACIMED. Me tocó como vicepresidente de la Corfo venir y misma conversación que tuvimos en aquella época. Primero, la industria de manufactura es vital para Chile, ha ido disminuyendo porcentualmente su participación en el PIB, está en el 10%, a pesar que es altamente generadora de empleo y por lo tanto tenemos un desafío como país para aumentar la participación de la manufactura. ¿Por qué? Y esa es la segunda reflexión, porque obviamente la revolución industrial, la cuarta revolución industrial que estamos viviendo exige manufactura avanzada para generar más empleo, pero para adaptar nuestras empresas a esa revolución que estamos viviendo. Una empresa que tiene manufactura avanzada o que entra bien, vende 8 veces más, obtiene un 20% más de utilidades, genera un 30% más de empleo y por lo tanto es vital para la economía dinamizar el rol de la manufactura. ¿Cómo hacerlo? Que es lo que es la gran pregunta, a través de la innovación. ¿Qué está bien, qué está mal hoy día en materia de innovación? Uno, que la discusión básica tiene que ver con la inversión en innovación, los datos son evidentes, 0,37, ni siquiera 0,4, el promedio de la sede estamos más bajo, pero se invierte además mal, o más bien se invierte solo en fases tempranas. Los que son del mundo de la innovación entenderán que invertimos mucho en investigación, invertimos poco en prototipos y casi nada en innovación orientada a mercado. Y ahí instituciones como la Corfo juegan roles fundamentales para tirar la inversión en innovación a investigación orientada a mercado, y ahí la relación con la industria es vital, porque ustedes saben mucho mejor dónde se requiere innovación. Lo hicimos con el Centro de Manufactura Avanzada en la Corfo en su minuto, en qué industrias y cómo potenciar esas industrias. Cómo además
lo que decía Marco tiene toda la razón, necesitamos mucho más fuerte dinamizar el mercado del capital de riesgo en Chile. Nosotros proponemos crear un fondo de fondos, que inversionistas institucionales se metan en capital de riesgo y que además impulsemos que las grandes empresas no solo reciban el subsidio del crédito fiscal, sino que además tengan una capacidad básica que es transformarse en naves nodrizas de innovación con pequeñas y medianas empresas a través de incentivos puestos por el Estado. La tercera gran cosa, que el para qué, yo creo que esa es la gran pregunta que nos hacemos, si no vamos a estar foros y foros, y hay varios aquí que han sido varias veces candidatos en estos foros, y los respeto mucho por eso, discutiendo cuánto más hay que invertir para resolver desafíos país de mediano plazo. El ejemplo de Estados Unidos es clave. Cuando alguna vez Kennedy dijo tenemos que llegar a la Luna, lo que hizo fue desarrollar la NASA y satisfacer necesidades industriales a través de la producción de manufactura. Nosotros tenemos que responder a 4 desafíos de país. Primero, el envejecimiento de la población y nuestra capacidad de adaptar industrias para responder a ese envejecimiento, el cambio climático y la sequía, mucho más fuerte también todo lo que tiene que ver con la economía circular, y el último gran desafío industrial que tenemos como país es la minería verde y la industria en general verde, y el Estado tiene que poner estos desafíos como desafíos sistémicos para resolver las brechas que se generan industriales para que ustedes, los privados, desarrollen negocios en ese mundo. Muchas gracias, señor Sichel. Candidato Boric, ¿qué rol debería tener el Estado dentro de este proceso innovador y cuál sería una meta medible? Uno de los grandes problemas de la innovación es que no tenemos cómo medirla, no nos podemos poner objetivos más allá de tener grandes deseos porque no tenemos cómo cuantificar y cómo evaluar los planes de innovación. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, me parece que es una conversación pertinente, necesaria. Lamento de que en el panel presencial seamos 7 hombres. Creo que hay muchas mujeres que tienen muchas cosas importantes que decir. Qué bueno que Janet esté a la distancia, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar en ocasiones anteriores. Creo que ahí hay un desafío tanto para la industria como para la política. Dicho esto, candidata, perdón, candidato, la más allá de quién sea, se justificó junto a nosotros, tenía votación Royalty Minero. Es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de todos. Me incluyo en los responsables y creo que tenemos que trabajar muy activamente por ello. Dicho esto, creo que parte de los problemas que estamos enfrentando hoy día tienen que ver con algo que mencionaba Sebastián Sichel recién. Que él decía que cuando en uno de los foros que estuvo acá, cuando fue vicepresidente Corfo, tuvieron la misma conversación. Y el problema es que se ha venido teniendo más o menos la misma conversación hace muchos años. En 1990, los industriales, la industria significaba el 20% del PIB de Chile. Hoy día es solamente el 10%. ¿A qué se debe eso? A que el Estado no ha hecho lo que ha debido. Ha habido una mayor concentración de la economía, una falta de innovación, la productividad está estancada hace 10 años, los 2 últimos gobiernos, y ahí es una responsabilidad del Estado, y eso me interesa mucho decirlo. Yo creo que acá podemos llegar a acuerdos que vayan más allá de las trincheras políticas, tal como en materia de relaciones internacionales, tal como se ha ido desarrollando poco a poco en materia energética. El Estado tiene que tener una política de largo plazo en materia de innovación. Nosotros proponemos, por cierto, aumentar el presupuesto que se gasta no solamente en innovación, sino en innovación y productividad. Hoy día es del orden del 1,5% dividido en 187 programas en 9 ministerios. Nosotros creemos que eso por lo menos debe ser duplicado en un plazo del periodo de gobierno, pero además en términos medibles, ¿qué es lo que significa? Por ejemplo, ponernos una meta de disminución de la concentración de la economía chilena, en la medida en que logremos democratizar la economía, en la medida en que apoyemos a las startups, a las scale-ups, en la medida en que entreguemos financiamiento, acceso al capital a las pymes, en la medida en que generemos mayor capacitación, no solamente para las grandes empresas, sino también para las pequeñas y medianas, y cerremos la brecha tecnológica, no me cabe ninguna duda que podremos avanzar en una mayor democratización de la economía. Termino con lo siguiente. Creo que es importante que la industria tenga con quién conversar en el gobierno. Hoy día los pelotean de lado a lado y sencillamente no hay con qué conversar, y eso es algo que esperamos poder solucionar en nuestro futuro gobierno. Muchas gracias, candidato. Corresponde ahora a nuestros panelistas a realizar algunas interrogantes. Parte Dante Arregoni preguntándole al candidato Kast. Señor Kast, no todas las políticas de innovación tienen que estar orientadas a productos nuevos, sino también a la adopción de las nuevas tecnologías en la industria. En Europa se ha usado mucho la amortización de un 150% en las inversiones en Industria 4.0. ¿Tiene contemplado en su gobierno algo similar? Nosotros tenemos un gran proyecto que se denomina Atrévete a crecer también de manera sustentable. Pero el crecimiento, y algo escuchamos aquí del candidato Boric,
Por ejemplo, en el tema industrial bajó del 20 al 10% y creció el Estado. Mientras más crece el Estado, menos espacio hay para la innovación y para el desarrollo, porque estos mismos 187 programas y estos 9 ministerios hacen que los emprendedores tengan que recorrer los 9 ministerios, ver quiénes son los que tienen los 187 programas, y ahí está el porqué. Como dicen, se juntan de nuevo a hablar de lo mismo porque no ha habido un gobierno que ponga límites al aumento gigantesco del Estado. Los recursos públicos se van a pagar burocracia, operadores políticos, etcétera, etcétera. Nosotros lo que planteamos es, primero, dar seguridad. Si no hay Estado de Derecho, no hay progreso. Y luego viene el progreso. Y para el progreso tenemos que, nuevamente, eliminar parte de estos ministerios donde usted tiene que ir a recorrer uno por uno para pedir una autorización, otra autorización. Hay proyectos mineros que han tenido que juntar 2.000 permisos para poder iniciar un proyecto. Por lo tanto, si miramos a Europa, miramos a otros países, tenemos que copiar lo bueno. No el Estado gigante que tienen algunos, no la inversión solamente radicada desde el Estado a los innovadores, sino facilitarle a las grandes industrias, a los empresarios que puedan colaborar con estos startups, con estas empresas que van surgiendo. Y claramente la innovación requiere recursos, y los recursos no los da el Estado, porque el Estado los gasta. Los recursos los dan aquellos que han sabido emprender y que quieren que otros más entren a emprender. Para eso también hay que tener una buena Fiscalía Nacional Económica para que los grandes no compren a los chicos antes de que se desarrollen para evitar la competencia, sino que haya un incentivo, un círculo virtuoso de que tanto los grandes como los chicos puedan entrar con condiciones óptimas al mercado. Muchas gracias, candidato Kast. Tenemos conectada desde Alemania. Ahí está Janet, muy atento a lo que ha sido el desarrollo de este foro, y queremos darle la palabra a ella también para que haga su pregunta correspondiente al candidato Sichel. Janet. Muchas gracias. Estimado Sebastián, en su programa comunica que mercados innovadores son también mercados competitivos. Janet, ¿nos escuchas? Está demasiado lejos. Janet, te pido por favor si nos puedes repetir la pregunta, que tuvimos ahí un corte al inicio de lo que estabas desarrollando. En su programa usted comunica de que mercados innovadores son mercados competitivos, es decir, que transmite claramente que no hay innovación cuando hay altos niveles de concentración económica. Pero por ahora su programa pone foco principal en apoyar a pequeñas y medianas empresas y no tanto en regular, también mejorar a los grandes. Se mencionan medidas para fortalecer el sistema de fiscalización y sanciones, pero todavía no parece existir un foco real en medidas pro competencia. ¿Qué dice sobre la regulación de los grandes conglomerados financieros en Chile, más allá de fortalecer el sistema anticolusión? Israel hizo una reforma pro competencia en la cual entendió que fomentar la innovación para avanzar desde el Startup Nation al Scale-up Nation no solo se logra con dar mayor financiamiento a los pymes, sino también con regular a los grupos grandes y a las cascadas empresariales. ¿Cómo ve usted este aspecto? ¿Qué propondrá? ¿Hay espacio para buscar un gran acuerdo pro competencia en su coalición? Muchas gracias, Janet. Mira, varias cosas, y también tiene que ver con la pregunta de Dante, para conectarlo inmediatamente. Primero, casi todos los instrumentos de innovación en el Estado están pensados en grandes empresas, y tenemos un desafío grande, no solo la amortización, sino que el uso, todos los que saben cómo funciona la ley de I+D en Chile, beneficia a grandes porque solo se puede usar para empresas que tienen utilidades, y por lo tanto no funciona, y nosotros hacemos una propuesta concreta ahí sobre el reembolso directo a la inversión en innovación de pequeñas y medianas empresas, de manera de eliminar esta idea que solo se genera crédito fiscal hacia adelante. Pero la pregunta es un poco más profunda. Efectivamente, el problema que tiene Chile es la concentración de riqueza en grandes empresas, y parte importante de la pérdida del dinamismo en nuestra economía desde el 90 hasta hoy día ha tenido que ver con que la concentración en grandes empresas ha frenado el desarrollo de pequeñas y medianas, y uno ve los tamaños de participación y los tamaños y la generación de empleo y uno y otro, y uno dice esto es una locura. ¿Cómo cambiar la aguja? Lo primero, yo creo que el poder de compra del Estado tiene que cambiar. El Estado tiene que nivelar la cancha hacia arriba para pymes y medianas empresas chilenas, y eso significa que no puede ser neutro respecto a quién compra y cómo compra cuando es un gran actor de mercado. El programa lo decimos directamente, el Estado no puede ser neutro cuando ejerce de poder comprador. Lo hemos hablado en estos foros adelante. Yo creo que casi todas las compras públicas tienen que tener incentivos para la compra de productos nacionales, pero particularmente para pequeños productores y medianos productores. Lo segundo, efectivamente hay que limitar integración vertical. Parte importante de la crisis de la integración en Chile es que
perjudica eficiencias dinámicas y eficiencias competitivas dentro de los mercados, y lo que decimos directamente es que tiene que haber mercados en que la participación de la grande tiene que estar regulada, y particularmente la integración vertical tiene que limitarse directamente. Y la tercera gran cosa en desarrollo de mercado es que la apuesta de financiamiento de scale-up en general tiene que ser una apuesta que desata mercados de capital de riesgo que se atreven a invertir en pequeñas y medianas, y para eso fintech y otros modelos de financiamiento que no son bancarios permitan desarrollar de manera mucho más fuerte ese tipo de empresas. Pero la concentración, si es un problema, ojo, en eso sí comparto algo que decía José Antonio, la concentración también es producto de las barreras regulatorias que hace que grandes empresas con grandes estudios y con capacidad técnica tengan más capacidad de saltarse o pasar la regulación, y pequeñas empresas choquen con la regulación y no tengan ninguna capacidad de acceder a financiamiento público. Ley I+D, 30.000 empresas financiadas el primer año. Cuando yo estuve en la Corfo llegamos a 70.000, y aún así es bajísimo simplemente por falta de asistencia técnica de cómo usar los instrumentos que crea el Estado. Muy bien, candidato Sichel, muchísimas gracias. Pregunta Gonzalo Sangüesa a Gabriel Boric. Candidato Boric, acá. A ver, usted mencionó que el aumento de la concentración era parte, ¿no es cierto?, y la baja innovación era parte de responsabilidad del Estado, y que por lo tanto había que aumentar el presupuesto en materia de innovación. Y la pregunta que le quiero hacer es, en esta discusión que hay respecto a si el Estado tiene que cumplir un rol facilitador para crear las condiciones para que exista la innovación y el sector privado desarrolle las empresas, o si el Estado tiene que tener un rol emprendedor, que no solamente ya es facilitador, sino que también tiene que invertir en alguna de estas empresas. Entonces, quería conocer su posición respecto a esta materia. Mira, en esto, tanto Estado como privado tienen mucho que hacer y mucho que colaborar. Yo no creo que exista una dicotomía cerrada en donde o solo es el Estado o solo son los privados. Como bien decía Janet en su introducción, la lógica del trickle down en la economía o la política del chorreo sencillamente no funciona más, y para eso el Estado tiene que intervenir desarrollando y impulsando ciertas áreas productivas, ciertas industrias. Déjame ponerte un ejemplo. Nosotros estamos todos muy contentos por las últimas cifras de crecimiento en Chile, por las perspectivas de recuperación económica. Decía algo el presidente en el mensaje que envió a CIMED. Sin embargo, cuando entramos a desglosar el detalle de los últimos crecimientos del IMASEC, podemos ver que donde más se ha recuperado empleo y donde más se invierte últimamente es en la minería y la construcción. ¿Cuál es el problema de la minería y la construcción? Uno, que son industrias altamente contaminantes. Dos, que 9 de cada 10 contrataciones son hombres. Y en Chile tenemos que en los últimos, producto de la pandemia y de las crisis que han acaecido, hemos tenido un retroceso de 10 años en la inserción laboral de las mujeres. Si el Estado no tiene un rol director en la economía para fomentar, por ejemplo, empresas como el turismo, empresas de base tecnológica, la gastronomía, la ciencia, finalmente lo que se recupera es la reproducción de lo que hoy día hay. Y por eso seguir haciendo lo mismo, sencillamente, no creo yo que no vale la pena. Y lo que nosotros proponemos es justamente un cambio en la política de desarrollo. Y un cambio en la política de desarrollo que se haga cargo de ir cerrando brechas en desigualdad de género, ir cerrando brechas en, por cierto, distribución de ingresos, ir cerrando brechas digitales. Que eso es un tremendo, para hablar de industria 4.0, no podemos hablar de industria 4.0 solamente pensando en quienes tienen acceso a eso. Imagínate, si hoy día en el foro de ACIMED nos falló el Zoom, ¿qué le queda para el resto de la gran mayoría del país? Ahí tenemos un tremendo desafío en donde colaboremos Estado y privado. Termino con el siguiente ejemplo, la fibra óptica austral. La fibra óptica austral que se ha desarrollado y que es una tremenda inversión, hoy día no puede llegar finalmente al consumidor final, a los ciudadanos de los territorios más aislados. Estoy pensando en Puerto Williams, en Porvenir, en Pampa Guanaco, porque sencillamente las empresas no es rentable, no se quieren conectar. Ahí el Estado tiene un rol importante que jugar, y yo creo en el rol de colaboración, no necesariamente de reemplazo. Muchísimas gracias, candidato Boric. Candidato Enrique Ominami, ¿usted es partidario de obligar a que las grandes empresas, conceptualizando bajo lo siguiente, desarrollen un apadrinamiento a pequeñas empresas, pero que sea obligatorio para fomentar innovación, para fomentar financiamiento en esa materia? No me parece un mal camino. Ahora, previo a esto, me gustaría instalar dos ideas. Yo creo que estamos discutiendo problemas del siglo XXI, como decía Albright,
con instituciones del siglo XIX y con ideas del siglo pasado. O sea, el Estado de Chile es vetusto. Es un Estado que además quedó arrasado con la pandemia, desde el punto de vista de la deuda pública, el déficit fiscal. Y en el corto plazo quisiera despachar algunas cosas, porque el empleo, que es el gran tema, a mi juicio, solamente lo vas a poder crear en el corto plazo a través de un plan de obras públicas. Yo he propuesto 500.000 empleos en 2 años, con un plan agresivo de contratación de obras públicas, que ayudaría por lo demás, entre otras cosas, la conectividad a Internet, embalses de tamaño medio, 100.000 viviendas. Dicho esto, todo el desafío de innovación, la verdad es que hoy día es lo esencial, y yo no quisiera omitirme en este escenario sin ánimo de polemizar, pero aquí hay 2 que votaron por el presidente actual. Están gobernando. El presupuesto de ciencia bajó, me corrigen ustedes 9,2%. O sea, lo primero que sacrifica el gobierno es el largo plazo. Y plata hay. No solo plata había en la caja, para hacer mucho, lo demostramos cuando peleamos por el IFE, lo demostramos, económicamente demostramos que había plata. Y respecto al largo plazo, ¿por qué no ser más audaces? Han disparado duro contra la idea de que lo correcto es que los chilenos se endeuden, pero no el Estado. Y el Estado tiene una capacidad de deuda muchísimo mayor que su pueblo. Y en materia de largo plazo, y en eso creo que estamos de acuerdo todos, lo que sí me parece que no podemos saltarnos que aquí hay 2 liderazgos que hablan de cambio cuando ellos son la continuidad de algo que está ocurriendo. Avanzando respecto de los nuevos sectores, yo no tengo problema, insisto, en una alianza público-privada. De hecho, para crear empleo vas a necesitar 2 puntos del Producto Interno Bruto público y 2 puntos privados. Nada se puede hacer sin inversión extranjera, nada sin lo privado, obvio. Pero primero, una racionalidad pública, el bien común. Y una propuesta de nuevos sectores en que se metan las grandes empresas para ayudar a la mediana, a través de, ya dijimos, de un estado de crédito blando, etc. A mi juicio son sectores nuevos. Y yo no veo eso en el gran empresariado. No los veo hoy día y es normal. Es normal que en un momento de máxima incertidumbre, con alta rentabilidad en Falabella, en el cobre, ¿por qué vas a invertir en algo distinto? En turberas, reducción de CO2, futuro de la economía del mundo. En materia farmacéutica, futuro del mundo. En materia de energía renovable, futuro del mundo. Pero lo cierto es que hoy día los incentivos no los tiene el mercado, los tiene que poner el Estado. Y esta es como la discusión que este ogro filantrópico podría ser, a mi juicio, gran prometedor de un futuro distinto. Lo cierto es que un país más chico que nosotros, un país donde hay más vacas que seres humanos, Uruguay, hay 15 millones de ganado y 3,5 millones de uruguayos. Ellos venden $800 millones al año en software. ¿Por qué Chile tiene que vender cobre, salmón y madera? Cobre, salmón y madera. La propuesta es un Estado que preocupe el largo plazo y que el corto plazo proteja. Muchas gracias, candidato Enrique Ominami. Vamos a ir con las preguntas en este tercer bloque que han sido grabadas. La primera corresponde del presidente del sindicato de CAPA al candidato José Antonio Kast. Escuchamos. Los trabajadores del acero venimos denunciando hace muchos años la desigualdad de condiciones en las que nos toca competir con el mercado extranjero, con países que pueden ingresar sus productos a precios irreales o sin cumplir la regulación y normativa chilena. Si usted llega a la presidencia, ¿va a hacer algo para corregir esta distorsión? Gracias. Gracias por la pregunta. Y sí, vamos a hacer algo. Porque hoy día existe la Comisión Antidistorsiones. Y es una comisión que está integrada en general por entes políticos. Quizás el más técnico es el Fiscal Nacional Económico y también el Banco Central, pero después vemos que está Economía, Hacienda, Aduana, Agricultura, Relaciones Exteriores. Ninguno de ellos está preocupado de verdad de ver si hay dumping extranjero, si las aceros, si estamos hablando de CAP, chinos que llegan a Chile, cumplen con la norma técnica. Porque claramente hay una discusión, si se cumple con la norma técnica o no, o si hay ventajas que no corresponden aplicadas en ese país, por ejemplo en temas medioambientales, en temas laborales. Hay una serie de factores que influyen para que el acero chino llegue a Chile a un precio menor y quizás no de la misma calidad. Lo que nosotros tenemos que garantizar es la igualdad de condiciones para competir. Los chilenos no queremos que nos regalen nada, la industria manufacturera no quiere que le regalen nada, pero tampoco que le hagan trampa. Y eso se da no solamente en este ámbito, sino también en temas agrícolas, donde de otros países recibimos productos, entre comillas, subvencionados por esos países que perjudican a nuestra producción nacional. Y eso tiene que cambiar, pero también tenemos que darle más facilidad a nuestros emprendedores. Por ejemplo, la ventana única.
la baja de impuestos. Nosotros tenemos en Chile muchas posibilidades de facilitarle la vida y facilitarle el emprendimiento a nuestros productores. Ya lo hemos hecho en el pasado, cuando se bajaron los aranceles que estaban fijados al tope o cuando se fijaban los precios en los gobiernos que le gustan a mis dos compañeros aquí de la izquierda, ¿no es cierto? Para Chile era difícil progresar y una vez que se liberaron los precios, se bajaron los aranceles, nosotros nos hicimos competitivos, pero frente al mundo moderno tenemos que enfrentarlos con situaciones internas mejor estipuladas y la Comisión Antidistorsiones claramente no funciona. Quiero hacer sí un punto, porque yo sigo respetuoso de los 2 minutos, ninguno de mis contertulios lo ha hecho, por lo tanto quiero aprovechar el espacio que ellos han tenido en esos 2 minutos extra que se ha tomado cada uno y que creo que me van a ceder ya que han sido 15 segundos, se han alargado bastante, pero si son 15 segundos por cada uno, yo al final no he podido decir algunas cosas y me llama la atención que Marco Enrique Ominami diga aquí, hay 2 que votaron por SP, por Sebastián Piñera, bueno, hay uno que está arrepentido, que soy yo, hay otro que puede ser continuista, pero hay otros como usted que avalan lo que está pasando en Argentina y se anda abrazando con el presidente de Argentina que tiene destruido el país. Si esa es la medida que usted quiere para Chile, me parece incorrecto, y hay otro candidato aquí que lamentó mucho la partida de Fidel Castro y no sé si se ha pronunciado sobre las manifestaciones en Cuba, que son los países que al final a ellos los representan. Por lo tanto, hay que decir, si uno quiere progresar en Chile es con libertad, no con proyectos fracasados y antiguos de otros países que ustedes valoran. Volvemos al tema que nos convoca, que es la innovación en este bloque. Pregunta el gerente general de MIMET al candidato Boric. Buenos días, señor Boric. Mi pregunta es la siguiente. Dado que Chile somos de los 3 países con menor productividad dentro de los 36 países de la OCDE, y que observamos además una caída sistemática de nuestra productividad a partir del 2014, y teniendo en cuenta que su programa nos propone disminuir la jornada laboral a 40 horas, lo que implica una baja del 11% de contratar tecnología en función de contratar trabajo. Me gustaría saber su evaluación frente a las siguientes dimensiones: calidad del trabajo que ofreceremos, cantidad de trabajo que ofreceremos, inclusividad del trabajo que vamos a ofrecer. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál era el nombre del...? El gerente general, perdón. ¿Cómo mejorar la productividad? Andrés. ¿Andrés? Bueno, muchas gracias a Andrés. Me parece que acá se tocan temas que convergen y que son tremendamente importantes. Nosotros hemos discutido mucho en la Cámara de Diputados, en el Congreso, se ha discutido en la sociedad chilena, con sindicatos, también con empresas, respecto a la importancia de reducir la jornada laboral. Lo mencionaba de alguna manera Janet en su también primera exposición a propósito de la importancia del tiempo libre y cómo el tiempo libre también es riqueza. Ahora, yo creo que Chile tiene un montón de oportunidades. Chile tiene un montón de oportunidades, por ejemplo, que no ha aprovechado y que corremos el riesgo de desperdiciar. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo la inversión extranjera viene acompañada de encadenamientos productivos descentralizados, regionales, con transferencias tecnológicas, con polos de desarrollo, por ejemplo, a partir de las universidades, los centros de formación técnica, los TP, y, por cierto, la industria, para justamente crear más empleo, mejor empleo, diversificar de mejor manera la riqueza, porque hay una cuestión que es muy importante y que yo creo que no podemos obviar en este foro. Un país que está fracturado socialmente es un país que no puede crecer, o que si crece esa fractura se ahonda. Y lo que nosotros tenemos que, por lo que nosotros tenemos que abogar, y que es lo que propone nuestro gobierno, a diferencia de la continuidad, es justamente un modelo de desarrollo que distribuya de mejor manera la riqueza, de manera descentralizada, y que se haga cargo de los desafíos que tenemos hoy día. Ya hablar del siglo XXI, ya de lleno del siglo XXI, parece insuficiente. Estoy pensando, por ejemplo, en el hidrógeno verde. El hidrógeno verde hoy día tiene una cantidad de oportunidades para Chile impresionante. Si de aquí al 2035 hay una expectativa de bajar en un 50% la utilización de combustibles fósiles y traspasarlo a energías renovables no convencionales, en particular hidrógeno verde, y Chile, solo Magallanes, tiene la posibilidad de proveer el 13% de ese 50%, ahí tenemos un desafío que a cualquier privado por sí mismo le queda grande, al Estado por sí mismo le queda grande, y tenemos que tener colaboración para entregar trabajos de mejor calidad ahí. Y ahí tenemos que apuntar de lleno, y eso va a ser una de las prioridades de nuestro futuro gobierno.
Muy bien, muchísimas gracias, candidato Boric. Pregunta la gerente de Recursos Humanos de Educase al candidato Marco Enríquez Ominami. Yo esperaría que dentro de los programas o planes de capacitación que se están pensando en el fondo para tener gente preparada para esta nueva industria, estén incluidos no solo capacitaciones técnicas, sino también capacitaciones en habilidades blandas. Hoy día eso también es algo que falta en nuestras personas para poder desarrollarse mejor y en el fondo formar parte de esta industria de la que hablamos, que está enfocada en la automatización. Mi pregunta es ¿cómo está considerado o cómo se va a desarrollar, en qué consiste este programa y cómo se financiará? Gracias, Andrea. Yo voy a perseverar en buscar acuerdo entre los cuatro y no en polemizar improductivamente. Yo comparto con Andrea que el drama que tenemos en Chile yo creo que es la base, creo que aquí podemos tener diferencias más de fondo, es la educación. Creo que una PSU, que es una prueba psicométrica estándar de alternativa, es una vergüenza. Mata el conocimiento, mata el razonamiento, mata la autoestima, es una prueba absurda que mide a los jóvenes para ver a qué universidad pueden entrar. Y yo creo que la base del problema nuestro es ese. Es la manera de medir el conocimiento. Sistemas alternativas, de descarte. Y de ahí para atrás, toda la malla curricular de nuevo, no quiero parecer candidato, pero es una malla curricular, de nuevo, del siglo XIX. Ejemplo breve, el inglés, pero uno podría avanzar muchísimo más. El chino, muchísimo más en ejemplo de cómo estamos educando a nuestros niños para un país que no va a dar empleo suficiente. Este modelo extractivista no va a dar, y por tanto yo estoy completamente de acuerdo con Andrea en eso. En materia de capacitación me parece súper interesante la experiencia alemana, que tempranamente toma la educación técnico-profesional y la hace de manera, lo han hecho, a Sexma lo ha hecho, pero hacerlo de manera mucho más intensa, con apoyo del Estado, empresa, cautelando esta idea del empleo juvenil, pero buscar compartir experiencias, vale decir, la práctica acompañada de un Estado nuevo, que yo lo quiero, insisto en esta figura de Octavio Paz, del logro filantrópico que protege, que acompaña. Creo que no es pensable en un país donde toda la carrera universitaria, que está medida por una prueba vergonzosa, la PSU, PTU, que sea todo el norte de un país sin atender que el modelo de desarrollo nuestro en realidad es un modelo de cobre, salmón y madera. Algo de vino tinto, algo de fruta y algo de turismo. Todo lo demás, a mi juicio, es mentirle a los jóvenes. Necesitamos técnicos profesionales, educación pública gratuita. El Estado tiene recursos para eso, de sobra, como ya lo hemos demostrado, y seremos germánicos, como pide el candidato de la derecha. 0 segundos de retraso. Muchas gracias, candidato. La última pregunta de la gente para el candidato Sichel. Mi pregunta es para Sebastián Sichel. Cuando usted fue ministro de Desarrollo Social, señaló que le gustaría que el sueldo mínimo fuese de 700.000 pesos. También señaló que no era financiable. Si usted llegase a ser presidente, ¿cuál sería el sueldo mínimo en Chile y cómo compensaría este efecto en la competitividad de la industria nacional? Muchas gracias. Una reflexión previa. Me ha tocado ser emprendedor, armar empresas, tener trabajadores. Me ha tocado ser académico, ser profesor universitario, me ha tocado dirigir instituciones públicas grandes y nunca nadie me preguntó de qué sector político usted era, si votó, por qué no votó. Todas las veces la pregunta era exactamente lo mismo: ¿qué va a hacer usted por mí y cómo lo va a hacer? Y yo lo digo en serio porque estos debates políticos rápidamente se transforman en que usted votó por no sé quién, que con quién estaba con Allende. A mí, la verdad, me da un poco de vergüenza siempre que caemos en esas caricaturas entre nosotros por una cosa bien práctica. Estamos con un mundo que cambió radicalmente, es tan parecido como lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, lo que va a pasar después del COVID. Cambió además por la revolución industrial. La adaptación de tecnologías después de la revolución eléctrica o la revolución de la máquina a vapor se demoró años y nosotros tenemos que adaptarnos, y lo viven ustedes, que tienen que pagar los sueldos todos los meses de manera mucho más rápida a este cambio que está viviendo la sociedad, y lo que necesitamos es una discusión moderna respecto a cómo enfrentar estos cambios. Eisenhower tenía una frase preciosa que la vivió después de la Segunda Guerra. Decía: todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario, y ese es el cambio de la fórmula para salir de los debates de los 90. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí viene la pregunta del empleo.
seguimos discutiendo el sueldo mínimo como si fuera fijado por una regulación estatal y eso lo pudieran cumplir las pymes. De hecho, vimos situaciones en los debates en que alguien decía, bueno, la pyme que no puede pagar esos sueldos en una coalición no puede sobrevivir, y yo pensaba en las pymes que yo mismo tuve, o en el señor que tiene un carro completo y decía, oiga, si yo pago lo que pago, porque lo que puedo pagar y porque vendo eso, y la verdad mi empleado soy yo mismo y mi señora. El desafío de fijar sueldos mínimos va a tener dos dimensiones adelante. Uno, mucha más contribución del Estado para complementar ingresos, que es lo que hicimos y hice particularmente como ministro de Desarrollo Social con el ingreso mínimo garantizado, fijando pisos en que todos reciben un aporte del Estado permanente vía transferencia directa, sin burocracia, a aquel que está bajo 400.000 pesos. El Estado le complementa, pero con una curva de salida. Y segundo, entender que lo que tenemos que hacer es recuperar crecimiento para que esas pymes, que son la gran generadora de empleo, ganen mucho más para que puedan pagar más. La riqueza en Chile no la generamos los que estamos en estos asientos, la genera la gente que saca la cresta todos los días por sacar adelante sus negocios. Nuestra preocupación, igual cuando viví estas 3 etapas de mi vida, es darle una respuesta de cómo sus negocios le va a ir mejor, y eso es lo que estamos haciendo en este programa. Muchas gracias, candidato Sichel. Vamos a cambiar la temática de las preguntas. Ahora toca lo que tiene que ver con el mercado y la concentración y la competencia también. Parto preguntándole a José Antonio Casa. Las instituciones de libre competencia juegan un rol fundamental, lo hemos dicho, para mantener un alto grado de competencia, tanto para evitar conductas anticompetitivas también. ¿Qué medidas pueden ser implementadas para potenciar las instituciones de libre competencia en nuestro país? Bueno, primero, despolitizarlas o hacerlas más técnicas. Hablábamos de la Comisión Antidistorsiones, que claramente no tiene los técnicos al interior, sino tiene políticos. Tenemos la Comisión de Ministros, que ve el tema de medio ambiente. Bueno, todo hay que simplificarlo y hacer ventanas únicas para que haya mayor competencia. Pero lo que traba generalmente el desarrollo es algunas cosas de las que hemos escuchado aquí, que todo el mundo habla y nadie hace nada. Aquí el candidato Sichel dice, yo tuve un emprendimiento. Bueno, me encantaría que todo lo que él sufrió lo llevara a la práctica desde la Corfo, desde el Ministerio de Desarrollo Social, y que le facilitara la instalación de nuevos emprendimientos a las personas. Y eso no se da. Vengo llegando de Bisbiri y una señora me decía, mire, estuve un año tratando de sacar los permisos de aduana, del SAC, etcétera, para poder exportar, porque me mandaban de un ministerio al otro, de esos 9 ministerios que hablaba el señor Boric y de los 187 programas. Bueno, las personas que quieren emprender no tienen cómo saber que están todas esas cosas. Me encantaría que cuando Gabriel dice, vamos a generar nuevos emprendimientos, vamos a facilitarles las cosas, bueno, que vaya a hablar con la gente de Las Tarrias, que le han destruido una y otra vez sus emprendimientos, y que abra un restaurante y que trate de sacar los permisos medioambientales, los permisos sanitarios, que se enfrente a la burocracia estatal para abrir un restaurante, para abrir un hotel, porque claramente se habla mucho, pero no se conoce el día a día. Entonces, todo lo que sea la libre competencia hay que hacerlo, tenemos que tener una Fiscalía Nacional Económica fuerte, que controle, tenemos que tener más sanciones para la colusión, todo eso tenemos que tenerlo, pero de acuerdo a un Estado pequeño, un Estado eficiente, austero, y un Estado moderno, como lo decía, y en eso concuerdo con Marco Enrique Minerva, tenemos un Estado vetusto, y la mayoría de las personas que trabajan en el Estado nunca han hecho un emprendimiento. Entonces sería bueno hacerles un curso de emprendimiento a todos aquellos que están diciendo cómo van a arreglar los problemas que traemos arrastrando hace más de 20 años. Muchas gracias, candidato. Gabriel Boric, para disminuir la concentración de mercado existen recomendaciones dirigidas a potenciar el crecimiento de empresas de tamaño mediano, especialmente las que son llamadas gacelas, para reducir además el riesgo sistemático de una economía que dependa de los grandes grupos. ¿Debe el Estado preocuparse de potenciar en mayor medida el crecimiento de este tipo de empresas y de que crezca más la proporción de ventas del segmento de tamaño medio y pequeña? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, el Estado debe potenciar, fortalecer los emprendimientos, no solamente aquellos de base tecnológico que conocemos como startups, sino también lo que tú mencionabas, las empresas gacelas, los scale-ups, que son aquellos que aumentan en 20% el empleo que dan o bien lo que facturan en 3 años consecutivos. Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que han sido parte de los unicornios chilenos y la verdad es que el aprendizaje que tenemos que sacar de ahí es tremendamente relevante. En la izquierda nos hemos preocupado
mucho durante mucho tiempo de hablar de la redistribución, que es totalmente necesaria. Pero también tenemos que pensar en cómo generamos crecimiento y desarrollo. Porque hoy día, la continuidad de lo que hay hoy no es desarrollo. La concentración no es desarrollo. Un mercado competitivo es un lugar en donde los chicos pueden desafiar a los grandes. Y eso hoy día no está sucediendo. Y para eso necesitamos conocimiento. Cuando vemos, lo mencionaba en alguna pregunta, cuando vemos esta noticia, imagino que la vieron, centros de investigación internacionales se están retirando de Chile por falta de apoyo estatal. Cuando vemos que esto sucede, INRIA, Leitat, Merrick, por ejemplo, están a puertas de cerrar y desde la NIT se están haciendo esfuerzos por salvarlo. Pero, sin embargo, Fraunhofer se cerró desde la Corfo. Y hoy día nosotros nos tenemos que preguntar cómo generamos el encadenamiento entre el conocimiento que se genera, el conocimiento que se puede generar, el potencial que tiene Chile y la creación de empleo. Nosotros tenemos propuestas para eso, en particular la creación de un Banco Nacional del Desarrollo que justamente financie y otorgue acceso a capital a las pymes, que avance en capacitación en los términos que decía la trabajadora independiente que le hacía la pregunta a Marco, no solamente en materia de habilidades duras, sino también habilidades blandas. Y, por cierto, también, insisto, en cerrar la brecha tecnológica, que para enfrentar los desafíos de la industria 4.0 es fundamental. Y todo eso lo pueden revisar también, por cierto, en nuestro programa de gobierno. Muchas gracias a Gabriel. Marco Enrique Sominami, ¿qué objetivos medibles y concretos pueden establecerse para mejorar la competencia en los mercados? ¿O considera usted de que se requiere una revisión y modernización, por ejemplo, de las estadísticas y datos disponibles frente a la concentración económica? Yo comparto con Gabriela respecto a toda la intervención anterior y quisiera simplemente, al responder la pregunta, Cristian, decir que las estadísticas son caras. No llegar y hacer estadística, tenemos un serio problema además para generar estadística. Y a mí me parece que la evidencia empírica de una sociedad competitiva, un Estado fuerte, Casta hace una trampa porque dice vetusto, porque son todos los trabajadores públicos vetustos. No, es un atajo mental que yo quisiera desmentir. Los trabajadores públicos hacen un esfuerzo enorme. Yo sostengo lo siguiente, que la evidencia es simplemente TVN. Acá hay competencia en televisión, si no fuera por ustedes, en este caso usted no es de acá, creo, en este canal, si no fuera por la televisión pública, estaríamos aún peor con una televisión espantosa. Y TVN hace un esfuerzo en otra lógica, los demás canales hacen su esfuerzo también. Pero lo cierto es que TVN aportó a los demás canales inspiración. Mega, Chilevisión tomaron ideas de la televisión pública. Por eso me gusta a mí esta idea del brazo y la herramienta. No a los oligopolios, por supuesto, un CERNAC autónomo, aquí al candidato Sichel, en este ánimo de debate. Yo entiendo la molestia que da que uno hable de que uno está vinculado a un gobierno, no. El hecho es que ustedes están gobernando. Yo no fui el que en un escenario igual, el 2017, habló de los gobiernos de los tiempos mejores y los mejores. Tenemos un presidente incompetente, yo no sé qué piensa el candidato Sichel, yo repito, un incompetente que prometió cosas que no ocurrieron. Y estamos en el mes de agosto, septiembre ya. Faltan varios meses, ¿por qué no hacer ahora lo que están proponiendo? Por lo menos el candidato Sichel, ya que tenemos un arrepentido aquí. Otra propuesta concreta, datos abiertos. El gobierno implemente una política de datos abiertos. Sebastián, por ejemplo, ¿por qué no lo hacen ahora? Que cada vez que usan mis datos en el mercado yo sepa dónde van mis datos. No lo sé. Yo hago clic y no sé dónde van mis datos. Y por último, evidentemente, fortalecer todos los mecanismos regulatorios antimonopolios. Yo también tengo una pyme, también hice 100 películas, muchas para este canal por lo demás. Conozco el emprendimiento y también sé que el Estado, en ese sentido, es mal compañero. Es un Estado y la Corfo, y usted estuvo a cargo de ella, hace lo imposible para dificultar lo que tiene que hacer la Corfo, que es fomentar. Y aquí sí que no me quedé con un segundo de deuda para el germánico. Muy bien, Marco Enrique, Sebastián Sichel, ¿qué medidas pueden ser, la pregunta, implementadas para evitar adjudicaciones de empresas internacionales subsidiadas, así como para potenciar también la fiscalización de distorsiones de precios, por ejemplo, en las importaciones? Mira, déjame meterme entero en el tema de competencia y tiene que ver con la Corfo. Yo creo que la Corfo, la mayoría de los emprendedores, porque han emprendido, y varios de acá, cuando lo hicimos con el Centro de Manufactura Avanzada y otros, es una institución que pone orgulloso al mundo del emprendimiento. Hay que haberse enfrentado a ella para saber efectivamente lo que ha hecho y además ahí es donde hemos tenido acuerdo de Estado. Ha habido una política sucesiva con una mirada estratégica de país, donde no ha habido cada uno que llega no le pega el codazo al que está al lado. Exactamente lo contrario, llegó a la vieja política o a este oficio a ser candidato y creer que el de al lado
es el que hace las cosas mal, sino que la Corfo es de esas instituciones que sistemáticamente ha tenido una línea programática de desarrollo, tenía una complejidad, nos tocó simplificarla, era una maraña burocrática, y ahí viene el principal problema de competencia, uno. Cuando yo saqué una foto de dónde se estaban yendo los fondos, se concentraban más o menos en la misma empresa, por una razón bastante obvia. Había 130 instrumentos y había que reducirlos, y lo que había que hacer era eliminar instrumentos. Alguien ni siquiera, por eso cuando los políticos de oficio se meten, dijo, eliminar el instrumento. No, simplificamos ventanillas de entrada. Primer desafío para mejorar la competencia en Chile es simplificar el Estado de manera que emprender no sea un desafío titánico, sino que sea una forma en que el Estado entiende que emprender es un derecho y facilita. La segunda forma de nivelar la competencia en Chile tiene que ver con algo trágico, y lo dije. El Estado es neutro. El Estado habla lo mismo a quién le compra, cómo actúa, qué empresa desarrolla, no desarrolla, y en una economía moderna el Estado no solo no es neutro, debería nivelar la cancha hacia arriba para pequeñas empresas y medianas empresas con poder de compra, y segundo, vuelvo a la idea del viaje a la luna de Kennedy, poniendo desafíos país para desarrollar industrias y apoyando a esas industrias para ese desarrollo gigantesco. La sequía es el ejemplo más evidente, pero cobre verde es el segundo, y mucho más, como lo se hizo con energía solar, donde el Estado, a través de la regulación, niveló cancha hacia arriba. Tercera gran fórmula, usar la Big Data para ver todas las practicantes competitivas en el país. Nosotros tenemos una Fiscalía Nacional Económica que, más que vetusta o no, en general con todo lo que pasa con el Estado, no se ha adaptado a las nuevas tecnologías, está en la Revolución Industrial 3.0, no entiende la nueva tecnología y por lo tanto no persigue delitos anticompetitivos hacia adelante. Y la pregunta que tenía que ver con esto, cómo persigues dumping internacional o subsidios internacionales, lo que tiene que hacer es endurecer el uso de información, o más bien, fortalecer el uso de información a través de Big Data para descubrir estas prácticas con sanciones más duras, sanción penal corporativa y a las empresas sin ningún miedo. Yo creo que esto me tocó hacerlo como profesor muy fuerte, impulsar los delitos económicos, impulsar todos los delitos anticompetencia con sanciones penales, creo que es parte clave de esta estrategia. Muy bien, candidato Sichel, muchas gracias. Corresponde ahora a nuestros panelistas hacer algunas interrogantes. Partimos con Dante Arregoni, quien le pregunta a Marcos Enríquez Mina. Marcos, volviendo al tema central de este foro, que es tener más y mejor empresa para poder satisfacer las demandas sociales de octubre con más y mejores puestos de trabajo. ¿Qué es lo que haría en su gobierno para tener una estrategia industrial de largo plazo, que es la meta que pretendemos en ACIMED al 2030? Yo creo que hay que asumir, Gabriel lo dijo, la cifra es elocuente, Chile está desindustrializado. Pertenece al club de países con baja tasa de industrialización. No es el caso de Brasil, México, Argentina, incluso Colombia. Por tanto, somos un país sin industria. Y las pocas que tenemos están amenazadas, como lo sabemos, por, lo recordaba usted, más de 60 tratados de libre comercio. Este modelo de crecimiento a base de la apertura económica nos desindustrializó y no garantizó la prosperidad para la mayoría de los chilenos, que así lo consideraron un día de octubre de 2019. ¿Qué hacer entonces? Yo estoy convencido que vas a necesitar con mucha fuerza un plan de endeudamiento público para el largo plazo, como te decía. Vas a tener que dedicar aquí, José Antonio, cada uno, y creo que estamos todos de acuerdo en triplicar, cuadruplicar lo que no se ha logrado en 10 años, estamos todos de acuerdo. La pregunta es cómo, yo digo vía deuda pública. Esa es deuda sana. En segundo lugar, vas a tener que hacer lo que es cierto. Piñera prometió, a mi juicio no lo cumplió, pero es correcto la afirmación. Hagamos que se creen muchas empresas. Se crearon, si no me equivoco, corríjame, más de 8.000 empresas en los gobiernos, pero se cerraron también miles y miles. El hecho es que Chile enfrenta entonces una condición bien inédita de un modelo de desarrollo que se agotó. Chile está, déjeme decirlo de la manera más elegante y menos coloquial, jodido en su modelo. Se acabó. No tienes cómo vender más cobre, salmón y madera sin contaminar, como hacía antes, sin que los mercados que te compren más. Volver a recuperar un sector industrial también es pensar de otra manera. La verdad es que estamos parados sobre un país que ya está medio condenado a ser irrelevante. ¿Dónde está el mundo? En el conocimiento. Google, Amazon, Facebook. ¿Y dónde juega Chile? Todos estábamos mirando nuestros teléfonos. ¿Qué miramos? ¿Aplicaciones chilenas? Ninguna. Corner Shop es un súper ejemplo. En Chile hay varias más para no hacerle publicidad. ¿Por qué no tenemos miles de esas? Eso significa inyección de recursos públicos, confianza pública. Yo estoy convencido de la competencia, es fantástica, pero primero, confiar. Y esos son bancos que han tenido utilidad, quisiera recordar, este año, post pandemia, de 440%. A la banca, como presidente, le pediré un gesto. Un esfuerzo de desarrollo nacional de corto plazo, mediano y largo. Muchas gracias, candidato. Es el momento de escuchar a Janet, quien le pregunta a Gabriel Boric. Janet.
Estimado, en su programa repite la importancia de superar el modelo neoliberal. Como medidas destaca querer transformar la matriz productiva, impulsar complejidad económica, fortalecer los derechos sociales y realizar una audaz reforma tributaria. Está claro que se apunta a redistribuir mejor, pero que esta redistribución se basa también en crecimiento sostenible e innovación, como dijo recién también. Pero a la vez dice que hay que superar los antivalores del neoliberalismo como la usura, el individualismo y la competencia, así dice en el programa. Es decir, quiere fomentar el crecimiento de los mercados, pero no la competencia en los mercados. Los pioneros económicos hoy día, como por ejemplo la empresa listada en bolsa Haier de China, muestran que el éxito económico del futuro combina más cooperación con más competencia y también más foco en el desempeño y la motivación de cada individuo en una empresa. ¿Qué importancia tiene la competencia para su programa? Y con ello, los mercados y la iniciativa individual junto con la cooperación. ¿Buscará avanzar hacia una reforma pro competencia, por ejemplo, como lo hizo Israel? Muchas gracias, Janet. Una de las cosas que hizo Israel para poder mejorar la competencia es justamente regular a los grandes grupos económicos, porque en Israel entendieron de que si se mantenía la concentración económica que tenían los grandes grupos, sencillamente la competencia, tal como tú misma dijiste en tu primera intervención, era sencillamente imposible. Por eso, la manera de incentivar la competencia, desde mi punto de vista, no es dejar que el mercado actúe sin más, es más bien fortalecer a quienes hoy día son chicos y que pasemos de startups a scale-ups y no solamente en emprendimientos de base tecnológica, sino también en muchas otras áreas e industrias. A mí me parece importante algo que se ha mencionado, espero transversalmente acá. La política de productividad, para ser efectiva, para tener impacto, tiene que ser de largo plazo. Y por lo tanto, yo espero que tanto con la industria, no solamente entre políticos, porque acá todos somos políticos, acá nadie puede negar la condición de que estamos aspirando a dirigir el país. Desde la política, con la industria, con los privados, con los trabajadores y trabajadoras, tenemos que tener un acuerdo de largo plazo y salir de la lógica de la política transaccional, en la cual yo te prometo algo si es que tú votas por mí y pensamos así en corto plazo y nos vamos topando y pisando la cola permanentemente. Yo creo que para que Chile sea un país competitivo, tiene que ser un país integrado. Para que Chile sea un país competitivo, tiene que ser un país más democrático, un país en donde se redistribuyan de mejor manera los recursos. Y ahí, insisto, creo que tenemos desafíos tremendos en los cuales podemos colaborar en conjunto. El hidrógeno verde, yo daba el caso del hidrógeno verde, es un caso quizás paradigmático a nivel mundial. Lo que no podemos hacer es pensar, por ejemplo, de que el litio va a ser el nuevo cobre como el cobre fue el reemplazo al salitre. Si tenemos, por ejemplo, la posibilidad, a propósito de la descarbonización, de iniciar un proceso de electrificación en Chile, ahí la colaboración público-privada y la generación de mayor complejidad en la industria, en donde los industriales, ACIMED va a tener un rol fundamental, es clave. Y eso es algo que nosotros queremos empujar, fortalecer desde nuestro gobierno. Muchas gracias, candidato. Corresponde al economista Gonzalo Sangüesa preguntarle a Sebastián Sichel. Sebastián, una pregunta respecto a innovación. Cuando uno ve los países que son líderes en innovación, entre otros elementos, un tema central es la capacitación terciaria. O sea, uno con capacitación básica, media, no logra, ¿no es cierto?, generar una fuerza de trabajo que pueda innovar. En el programa se establece que va a haber capacitación continua, que va a haber reforma al CENSE. Yo creo que todos los programas de gobierno que hemos visto en los últimos años dicen lo mismo. Entonces, si nos puedes contar qué hay de concreto en esto, digamos. Sí, varias cosas, Gonzalo. Primero tienes toda la razón, y ese es el gran déficit que tenemos y gran parte del problema es la poca vinculación de las industrias a la capacitación. Y lo digo abiertamente, como tenemos esta mirada sectorial de la capacitación, o más bien del Estado mirando esto desde como una política definida. Mira, los programas del CENSE y no definen brechas industriales, lo que definen es más bien donde genera ofertas por la misma definición de la institución, lo que está resolviendo, también he hablado con mucha pyme en Chile, es que resuelven capacitación dilemas que no tienen que ver con las necesidades industriales. Lo que está pasando hoy día con técnicos para paneles solares y formación continua en la mantención de paneles solares, o lo que te pasa y ahí algo que decía Marco, yo tengo una diferencia de contenido, para no caer en el debate, de que efectivamente las industrias que provocaron desarrollo en Chile en los últimos 30 años son vitales,
y que los desafíos de innovación van a estar encadenados a esas industrias, Food for Future. Alimentan vía producción con una economía circular con moscas, generan pellets para alimentación de salmones y eso es pura innovación chilena, pura innovación, un cabro emprendedor que está desarrollando un negocio hacia adelante y eso ha ido generando valor en la economía. Lo mismo pasa, si te das cuenta, en todo el uso eficiente del agua. Entonces hay tecnología chilena involucrada en la grande industria. El problema son las brechas competitivas para que ellos puedan competir con mercados internacionales. Pero volviendo a esto, Gonzalo, la gran pregunta es cómo hacerlo. Lo primero es vincular industria a los sistemas de capacitación del Estado. Yo creo que esa es la gran diferencia programática hacia adelante. No es un burócrata, no es el Estado el que sabe dónde están las brechas de capacitación, sino que son las mismas industrias donde saben que tienen demanda futura y responden de manera más fuerte y lo que tiene que hacer el CENSE, por lo tanto, es vincularse más directo. Yo propongo directamente la creación de un Ministerio de Industrias. El Ministerio de Economía, como está actualmente, es más bien un ministerio que queda en tierra de nadie. Trabajé ahí hace muchos años y queda en tierra de nadie porque no tiene un rol real en nuestro sector y por lo tanto hay que transformar eso en un Ministerio de Industria que genere la estrategia sistémica y no por programas que requiere de resolver brechas. Una son las de capacitación, otra las de inversión pública, la tercera la de innovación, dónde y qué desafíos país vamos a tener y por lo tanto que tengamos un ministerio que coordine la estrategia del Estado industrial para mirarlo de manera distinta como se está mirando hoy día. Muchas gracias al señor Sichel. Señor Casa, ¿usted está de acuerdo con que Chile tiene una economía concentrada en pequeños grupos económicos? Y si está de acuerdo con aquello, ¿qué haría usted para poder fomentar la competencia? Efectivamente hay una concentración y eso se da generalmente cuando los mercados son pequeños, hay una mayor concentración. Pero aquí se ha hablado mucho, por ejemplo, del rol del Estado y que el Estado es un gran agente del mercado, y lo es. Sacaron una ley de pronto pago a 30 días y yo cuando lo sacaron dijeron esto es ridículo, porque el Estado no paga 30 días. El Estado podría predicar con el ejemplo y pagar los servicios que se le prestan a 30 días. Cuando hace licitaciones, decirle a los que se ganan la licitación que le pague a sus proveedores a 30 días, porque la ley es ridícula. Porque el pequeño que va donde el grande le dice, oiga, traigo la ley que me tiene que pagar a 30 días. Efectivamente le pago a 30 días, no le compro nunca más. Y venga el otro. Y así se van. Entonces, de nuevo, no conocen cómo funciona el sistema y legislan de acuerdo a lo que ellos creen que va a pasar. Cuando un pequeño quiere partir, bueno, hice un listado aquí de las observaciones o de los inspectores que pueden ir a revisar a cualquier persona. Y claro, los grandes, como alguien lo dijo, contratarán un estudio jurídico, una asociación de difusión de ideas, ¿no es cierto? Miles de cosas que pueden contratar el grande, pero al chico lo va a ver el inspector del trabajo y tiene que estar él ahí. El chico tiene que recibir al Servicio de Impuesto Interno y tiene que estar él ahí. El pequeño tiene que recibir a los señores del INE, que van a hacer unos listados enormes de datos y que quieren saber todo lo que compra, lo que vende, lo que hace. El chico tiene que recibir a las personas de los municipios para ver si está todo en orden, tiene que recibir a las personas de salud. Es decir, es imposible hoy día con la burocracia que hay, con las regulaciones que hay, que el chico logre desarrollarse y le pueda competir de igual a igual al grande. Por tanto, el Estado es el principal agente promotor de los pequeños. Más que preocuparnos de si uno tiene una concentración bursátil más grande o no, lo que tenemos que hacer es la competitividad económica. Tenemos que ser capaces de poder competir. Y la conectividad, de lo cual han hablado aquí, tiene que hacerse una realidad. Porque no hay igualdad para competir si no hay hoy día conectividad virtual. Hoy día tenemos una conectividad terrestre mejor, pero nos falta mucho todavía por avanzar en temas de puertos, de aeropuertos y sobre todo en conectividad digital. Muchas gracias, señor Casa. Con eso estamos llegando al final de este esquema de preguntas. Ahora los candidatos, y ya para ir finalizando y dando cierre a este foro anual, tendrán la posibilidad en 2 minutos a cada uno de manifestar sus posturas, alguna contraargumentación, si así lo estiman conveniente. Partimos por Sebastián Sichel. Muchas gracias. Parte importante del nuevo ciclo que estamos viviendo tiene que ver con enfrentar también una economía distinta. Lo que estamos diciendo nosotros es bien simple. Queremos ser y quiero ser el presidente de las pymes y emprendedores en Chile y eso requiere ciertas medidas concretas. Primero, que emprenderse es un derecho. Que la permisología no es la barrera para emprender, sino que el Estado es el que reacciona después de que tú emprendes, tú tienes derecho a emprender. Segundo, nivelar la cancha hacia arriba, lo que significa cada día más hacer un Estado que entiende que pequeñas y medianas empresas van a ser
el futuro de nuestra economía. Y la tercera, entender que el verdadero desafío de Chile es entender que la riqueza la generan los emprendedores y trabajadores de Chile, y lo que tenemos que hacer de manera mucho más fuerte es fijar desafíos para Chile, es decir, dónde queremos que esté el país en los próximos 20 años, que la caricatura del debate hasta hoy día se ha centrado más bien en decir dónde quería que no estuviéramos, y no el debate de dónde queremos estar. Y les quiero decir dónde quiero que estemos. Primero, que una economía en que la participación de las pymes crece sustantivamente en la economía. Segundo, en que la participación concreta de las industrias pasa de ser el 10% del PIB al 15% del PIB en los próximos 4 años. Y tercero, y lo más relevante, en que cada vez contribuimos más a resolver los desafíos que el país va a enfrentar en el mediano plazo. Estamos viendo un cambio demográfico brutal, envejecemos cada día y no tenemos buenas respuestas. Estamos viendo un cambio tecnológico en que para algunos es una oportunidad de desarrollo, pero para otros una amenaza de su propio futuro. Estamos viviendo un cambio social importantísimo. La clase media es la que emprende y la que desarrolla sus negocios, y lo que necesitamos de manera más fuerte es brindarle mejores redes de protección hacia adelante. Y estamos viviendo el cambio climático que está afectando brutalmente a nuestras industrias, y lo que tenemos que entender es que tenemos que adaptar esas industrias para enfrentar una economía del futuro. ¿Cuál es el desafío en serio? Es demostrar que se puede tener un país en que todos contribuimos a ese desarrollo, y en que el Estado y el mercado son mejores. Muchas gracias, candidato Sichel. Candidato Enrique Sominami, por favor. Gracias. Sebastián Sichel ya gobernó 2 gobiernos, 2 veces, y tuvo su chance. Y nosotros quisiéramos un cambio. Yo creo que a partir de ahora ustedes son el cambio, son los que nos están viendo. Yo estoy convencido que el próximo ciclo va a tener que ser muy audaz en materia de protección. Plata y pega. Subsidio a la demanda, protección todo el 2022. 500.000 empleos en 2 años. Mientras acompañamos el verdadero proceso de cambio de reglas, que es la constituyente. Chile tiene una capacidad de deuda mayor que su pueblo. Según el Banco Central, todos los que me están viendo en promedio tienen deuda del 75% de lo que ganan. Los adultos mayores nuestros tienen una mora, Sebastián, de 1.600.000 pesos. De eso se trata el país. Emprender, la innovación es esencial, pero eso es el mediano plazo. Hoy la urgencia es proteger. Yo estoy convencido que el candidato Kast comete un enorme error, porque si no me equivoco está vacunado, espero que así sea, y lo vacunó el Estado. Por tanto, las cosas son mixtas, José Antonio. No son de un solo color, no es que el Estado sea un desastre, no, es que te vacunaste y todos nos vacunamos en esta sala porque el Estado lo hizo. Y esa política que ustedes tanto critican es una política universal, financiada por todos nosotros. Y por tanto el Estado, todos lo necesitamos, por ejemplo, porque la salud de uno en este set es importante para mí. No me sirve que Gabriel no esté vacunado, me puede contagiar, y yo a él. Y por tanto, esta idea de un mercado así libre no funciona, y lo saben los norteamericanos. Son ellos mismos los que han reconocido que el mercado odia al mercado. Se colude si estás entregado a sí mismo, se colude, crea lo que se llama el poder de mercado, fosas para que nadie más entre. En eso estoy de acuerdo contigo, Sebastián. Hay fosas de mercado y ustedes como gobierno lo que hicieron es aumentar esa fosa de mercado. Aumentó la concentración de las ventas en Chile, aumentó la concentración de la riqueza, se hicieron más ricos los ricos y se empobrecieron los pobres. Y eso está ocurriendo a esta hora, si no fuera por los retiros. Por último, yo quiero más mercado porque quiero más Estado. Un mercado fuerte porque necesito un Estado fuerte. Las dos cosas no son exactamente posibles, vivir dignamente, y yo en este debate que valoro muchísimo por el alto nivel, sin ninguna ironía, espero que nos reencontremos en varios debates, pero también que nos reencontremos con los chilenos, porque ustedes a partir de ahora, ustedes son el cambio. Gracias, Gabriel. Muchas gracias por el espacio. Yo quisiera terminar invitando a quienes nos están viendo hoy día a hacerse parte de las transformaciones que tenemos que emprender en nuestro país. Porque acá o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Y yo creo en eso, que tenemos un tremendo potencial, que Chile tiene un tremendo potencial, y en particular la industria, a la cual nosotros aspiramos a fortalecer y que crezca en nuestro gobierno, tiene que jugar un rol central. Espero que desde la política, y voy a trabajar para ello, estemos a la altura de salir de la trinchera, salir de la pelea chica y generar una estrategia de desarrollo de nuestro país descentralizada, verde, con perspectiva de género, que pueda otorgar mayor dignidad a nuestro pueblo. Para eso es importante de que, como algunos han comentado acá, dejemos de lado las descalificaciones, que pensemos en cómo tener un diálogo con todos los sectores de la sociedad, con empresarios y trabajadores, con la sociedad civil organizada. Creo que es tremendamente importante que fomentemos una economía del conocimiento, y para eso se requiere
un Estado más emprendedor, un Estado con mayor decisión. Lo decía a propósito de los desafíos que significa la descarbonización y el tremendo rol que va a jugar la electrificación en Chile, en donde la industria tiene un papel central que jugar. Lo comentábamos a propósito del hidrógeno verde o de los miles de pequeños emprendimientos, algunos de los cuales son ya famosamente y mundialmente conocidos, pero muchos otros de los cuales están esperando mayor apoyo del Estado en acceso a capital, en capacitación, en cerrar la brecha digital. Yo creo que desde la política y la sociedad civil, desde el Estado y la empresa, desde los trabajadores y todo el país podemos hacer una contribución mucho mejor, y a eso es lo que yo los invito. La peor decisión, desde mi punto de vista hoy día, sería seguir tal como estamos. Y por lo tanto, lo que nosotros con recetas probadas proponemos es una transformación en la dirección que he planteado en este debate. Muchas gracias por el espacio. Gracias, candidato José Antonio Kast. También agradecer la invitación, decir que sí estoy vacunado y pude elegir, gracias a que el mercado produjo las vacunas, que un Estado eficiente, a diferencia del Estado argentino que promueve mi amigo Marco Enrique Minami, pudo traer las vacunas a Chile y pudo traer una variedad, no solamente la Sputnik, que están ahí medio complicados tus amigos argentinos. Pero yo los quiero invitar a atreverse a enfrentar el terrorismo, la delincuencia, la violencia, las organizaciones criminales, porque no hay progreso si no hay Estado de Derecho. Nadie va a poder emprender, ni una de las políticas públicas se va a poder llevar a cabo si es que sigue en Chile primando el narcoterrorismo, el narcotráfico, la violencia, la delincuencia. Nadie progresa cuando no hay Estado de Derecho. Y para progresar, después necesitamos un Estado pequeño, eficiente y austero. Y los quiero invitar a que firmen conmigo un compromiso de que si cualquiera de aquí sale electo presidente, se rebaja a la mitad el sueldo. Eso no soluciona los problemas, pero es un ejemplo. A que se comprometan conmigo aquí a que vamos a combatir el nepotismo, a que nadie va a tener un pariente contratado en el Estado y que se va a preocupar que ni un diputado, senador, core, alcalde, concejal y todos los otros que salen electos tengan un pariente contratado en el Estado en cargos de confianza. Así se van solucionando las cosas. Que se comprometan a disminuir las regulaciones, que se comprometan a que este Estado le solucione los problemas a las personas y no los atiborre de requisitos para poder salir adelante. Vamos a salir adelante juntos en la medida que le demos facilidades a las personas. Un Estado fuerte, pequeño, austero, que resguarde a las personas, como tú dices, pero que no abuse de las personas, porque el Estado está para servir a las personas y no servirse de las personas, como hemos visto en estos tiempos. Así que los invito, atrévanse a votar por Kast, con K, y enfrentemos juntos todos estos desafíos que vienen y seamos rebeldes, valientes y desafiemos lo que se ha hecho durante los últimos 20 años que no ha tenido el resultado que todos esperamos. José Antonio Kast, Gabriel Boric, Marcos Enrique Minami, Sebastián Sichel, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, por haber estado en este foro de la industria. Es muy relevante la presencia de ustedes, conocer las posturas también en un momento crucial que está viviendo Chile, tanto en decisiones políticas, económicas y de desarrollo. Gonzalo, muchísimas gracias. Dante Arrigoni, presidente de ACIMET, a Janet, que está en Alemania, también muchísimas gracias por su participación. Te dejamos, Marcelo, que estén muy bien.